tiempos de elecciones se habla mucho de los candidatos, se habla mucho del liderazgo, se habla de los gobernantes, y nosotros incluso en los tiempos de oración que hacemos online en Messenger, siempre nos daba mucha gracia el hermano José Alberto, que seguro nos está escuchando. Un saludo para él y para todos los que nos están escuchando. Vamos a orar por las eminencias, los que están en puestos de eminencia. Como que nos daba gracia eso de las eminencias, ¿no? Y bueno, pues en esta mañana un poco que vamos a hablar de la gran eminencia que es Dios. Porque lo que vamos a compartir con ustedes es palabra de Dios, revelada a través de este gran líder, Nehemías. No es un secreto que hoy en día vivimos en un tiempo difícil y donde podemos decir así, de modo general, que hay una crisis de liderazgo a nivel mundial. No es un secreto, no es nada nuevo lo que le estoy revelando, por eso me pareció oportuno en esta mañana hablar un poco de Nehemías y de cómo Dios lo usó para reconstruir las murallas de Jerusalén. El pueblo había sido llevado al cautiverio en Babilonia y ahí habían estado. Todo había sido destruido. Las puertas de la ciudad, 7 puertas que tenía la ciudad, habían sido quemadas y estaban, por supuesto, viviendo un tiempo de caos. Un tiempo muy difícil para aquella nación. Y Dios permitió que un grupo de sus hijos, entre ellos Nehemías, que había nacido en el cautiverio, regresaran con la difícil tarea, con el gran desafío, no solo de reconstruir las murallas de aquella ciudad, símbolo de la religión, símbolo de la adoración y de la identidad del pueblo, sino también con la misión de restaurar los valores de la fe y el apego a la ley, que a través de los años, por todas esas circunstancias vividas, se había perdido. Un poco que cuando los que están gobernando, los que están en puestos de eminencia, los que están llevando adelante una función de autoridad a nivel de gobierno, cuando ellos están en manos de Dios, cuando se ponen en las manos de Dios y gobiernan con la sabiduría de Dios, pues ellos traen paz, traen orden y traen seguridad para todos. O sea que esas bendiciones, por eso es tan importante estas elecciones de este tiempo, esas bendiciones que ellos manifiestan en su gobierno, se manifiestan en diferentes instituciones de la vida social, ya sea la familia, la escuela, la comunidad, la iglesia. Eso va a influir mucho. El propio Salomón hablaba de esto ya hace mucho tiempo y decía en uno de sus proverbios más hermosos, que a mí me gustan mucho, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Cuando los justos dominan, o sea, ejercen el liderazgo, el pueblo se alegra. Pero cuando domina el malvado, el impío, el pueblo gime. Proverbios 29. Los líderes que Dios usa a diferentes niveles, ya sea en la vida política, en la vida social o en la vida religiosa, tienen sobre todas las cosas la función de servir al pueblo, de escuchar sus demandas, de poner adelante una serie de proyectos que establezcan un orden, que traigan unidad, que permitan que las personas se amen unos a otros, se respeten mutuamente. En el caso de la iglesia, podemos encontrar esta alusión a cuál es el propósito de los líderes en una iglesia. Y lo encontramos en Efesios 4:12, que dice: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la función de los líderes: perfeccionar a los santos, permitirle el crecimiento,
permitirle que vivan cada día más cerca de Dios, ser un facilitador de los procesos espirituales, de su relación con Dios. Eso es lo que debe hacer cualquier líder cristiano. El propio Jesús, que es nuestro ejemplo supremo de líder, en cierta ocasión se acercó a aquellos discípulos que estaban disputando un puesto en el reino y les dio una hermosa enseñanza. Entre vosotros no será así, no serán como los gobernantes de las naciones que ejercen dominio y autoridad, sino el que quiera ser el más grande en el reino tiene que convertirse ¿en qué? En un servidor humilde. Y eso es bastante difícil porque el concepto de liderazgo que vemos en la sociedad de hoy es alguien que se impone. Pero cuando vamos a la vida de Jesús, nuestro líder por excelencia, nos percatamos de que es todo lo contrario. Que el mayor en el reino de los cielos es precisamente aquel que con humildad ejerce su función. Con amor y humildad está dispuesto a entregar y a servir a aquellas personas a las cuales Dios le llamó a dirigir. Ahora, no solo Jesús, porque uno siempre dice, bueno, pero llegar hasta la estatura del varón de Galilea, cuán difícil es ser como Jesús, él era el Hijo de Dios. Es bien difícil ese modelo. Bueno, pero también hay otros ejemplos de líderes muy importantes. Y a mí me pareció en esta mañana que Nehemías es un líder excepcional. Y hoy quiero un poco que analizar y reflexionar junto a ustedes, mis queridos hermanos, sobre cómo Nehemías llevó adelante el proyecto de Dios, cómo Nehemías puso en práctica la voluntad divina y ejerció su autoridad en aquella comunidad que tantos problemas y desafíos presentaba. Y para entender el contexto de la historia, es muy importante saber quiénes son los que intervienen en ella. Bueno, Dios, como dije al principio, Dios es la suprema eminencia, el líder por excelencia, quien debemos escuchar y de quien recibimos toda autoridad para dirigir y guiar a otros a su camino. Dios es el protagonista principal de Génesis y Apocalipsis. Dios es el que está dirigiendo a estos hombres fieles de Dios para que ejerzan su autoridad. En otras palabras, Dios está delegando su autoridad en aquellos que pone en funciones de dirección. Pero no solo era Dios, también está el rey Artajerjes, está Nehemías, que era copero del rey, está Sanballat, que era el gobernador de Samaria, y otros gobernadores como Gesén el árabe y Tobías. Ahora, ¿qué estaba pasando allí? ¿Cuál era la situación de aquel pueblo? Como bien nos declara la palabra, y si nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 1 de Nehemías, dice, vino uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Se había quedado de la cautividad allí en la provincia y está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miren qué lindo Nehemías. Cuando uno se pone a analizar la vida de Nehemías, Dios lo está llamando para una función administrativa. Nehemías va a ser el gobernador de aquel proyecto, va a ser el que va a cumplir, va a ser el que va a ayudar a poner los ladrillos para que se reconstruya la muralla de Jerusalén y no sea más presa del ataque, ¿verdad? Olvídense del micrófono, que yo hablo. Entonces, esa era la situación que estaban viviendo allí. Estaba en ruina, las puertas habían sido quemadas y la gente estaba viviendo en un clima de inseguridad. En un clima de inseguridad con constantes amenazas y ataques de sus enemigos. Pero además, para colmo de males,
utilizando la usura, algo que es muy común en nuestra sociedad. El presto para ganar un dinero. Sin embargo, en la tradición judía eso no está bien delante de Dios. Prestar a un hermano de tu propia religión y de tu propio país, de tu propia nacionalidad, eso no está bien para el pensamiento de un judío. ¿Por qué? Porque mucha gente se endeudaba y terminaban siendo esclavos, tenían que vender su propia vida y hasta sus familias y sus hijos para pagar sus deudas, se convertían en esclavos. Eso no estaba bien. Por eso había también una celebración del jubileo para restaurar todas esas cosas a como Dios los había diseñado originalmente. Pero volviendo a este tema, lo cierto es que podemos definir en una sola palabra que allí se estaba viviendo un caos. Un caos en diferentes órdenes y niveles. Había ruina física, pero había también una ruina espiritual muy grande. Y Dios escogió a este hombre para una función administrativa, pero ojo con esto, aquel que va a poner los ladrillos en la reconstrucción del muro es un hombre de Dios, es un hombre que lo primero que hace es orar. Porque a veces desvinculamos la función administrativa de la función espiritual. No puede haber buena administración si tu relación con Dios no está correcta. Y ese es un problema que a veces puede pasar en cualquier lugar y en cualquier institución. Miren cómo oró Nehemías. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, hay un reconocimiento que la consecuencia de que del caos que se está viviendo es precisamente que en el pasado sus antepasados tomaron decisiones incorrectas. Y eso, por supuesto, ahora se puede palpar claramente. En extremos nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Parece que la consecuencia de que fueran llevados cautivos fue precisamente, según la Biblia, que el pueblo se había alejado de Dios. Que el pueblo había hecho alianzas con otras naciones y otros dioses. Se había olvidado de lo que Dios había hecho en su historia, de cómo los había librado de la esclavitud, de cómo les había dado una tierra que fluía leche y miel. De tantas cosas se había olvidado Israel. Y la consecuencia de alejarse de Dios es precisamente la ruina. Y eso era lo que estaban viviendo en ese momento. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. O sea que estaba predicho lo que iba a suceder y el pueblo no escuchó. El pueblo se encerró y no escuchó la voz de Dios. Y por eso fueron dispersados en la tierra. Pero, junto con la dispersión, junto con la consecuencia de las malas decisiones, de la actitud irreligiosa del pueblo en desobediencia a su Dios, también hay una oportunidad de gracia. Siempre está ahí la justicia y la misericordia de Dios obrando en la vida de los seguidores de Dios. Nunca podemos olvidar que aunque nuestros pecados fueran como la grana, yo los haré blancos como la nieve, dice el salmista, ¿verdad? Por eso dice aquí también en su oración, pero si volvieres a mí y guardares mi mandamiento y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Ese es Dios. Nos equivocamos porque somos seres humanos. Tomamos malas decisiones.
Dios nos recoge. Nos dispersamos, pero Dios nos trae de vuelta. Porque Dios va a intervenir. Como lo mismo lo hizo en la historia de este pueblo, Dios lo hace en nuestras historias personales. Y Dios lo ha hecho siempre. En todas las instituciones. No solo la iglesia. Dios está obrando. No lo vemos, no lo entendemos, pero Dios obra incluso. Porque la propia Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Cuando ya llegó el tiempo, cumplido el tiempo, ese rey se tiene que ir. Pero si todavía Dios quiere que permanezca, Él va a permanecer. Porque Dios es soberano. Y Dios, los pensamientos de Dios no son siempre los pensamientos nuestros. No siempre estamos conociendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Esa era la situación. Aquí está este hombre de Dios que va a cumplir una función administrativa, pero que tiene una vida espiritual muy rica. Es un hombre sobre todas las cosas de oración. Y eso es muy importante cuando nosotros vamos a asumir una responsabilidad. Orar sin cesar, orar en todo tiempo. No podemos darle rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestros conocimientos humanos, ni a nuestros conocimientos de teología, ni a lo que nos dice. Hay que orar para conocer qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. El proyecto tenía como objetivo reconstruir los muros de Jerusalén, también el templo, pero también había un propósito espiritual. No solo era el propósito físico de brindarle protección y seguridad al pueblo construyendo una muralla, era también reconstruir los muros de la religión judía que habían sido destruidos con la dispersión. O sea, era una transformación progresiva y lenta, más profunda. Era mucho más difícil cambiar el corazón de aquella gente que se había alejado de Dios y que había vivido por un tiempo sin Dios, que reconstruir los muros físicos. Eso era claro, según nos cuenta la palabra. Por otro lado, este llamado que hace Nehemías en el verso 17, que es el que da título a nuestro sermón en esta mañana: venid y edifiquemos. Es un llamado no solo para aquella gente, es el llamado que Dios nos hace a nosotros hoy, al pueblo de Dios. Quizás estemos dispersos, no solo la iglesia de los amigos, por toda esta coyuntura, por toda esta situación que estamos viviendo, por muchas cosas que no podemos enumerar. Algunas tienen que ver con la iglesia, otras están dentro, otras están afuera. Hay un contexto muy hostil a la fe. Esa es una realidad. Se nos hace difícil acercarnos y vivir en comunión con Dios. Los valores de la fe, lo que habíamos edificado antes, lo estamos derribando ahora. Lo que costó tanto trabajo y tanta sangre en la historia de la iglesia, todo eso que se edificó en términos de religión cristiana, hoy se está quitando esos cimientos y esos fundamentos, y han afectado no solo la iglesia, afectan las familias. Por eso el llamado de Dios para nosotros es venir. Vengan, mis queridos hermanos, vamos juntos a edificar de nuevo los muros de Jerusalén. Vengan. Y ese es el primer llamado que quiere hacer Dios en esta mañana. Vengan y edifiquemos. Vamos a unirnos en este proyecto. Porque el proyecto no era de Nehemías. El proyecto no es de Nehemías. Y a veces estamos enfocados los unos con los otros. El proyecto no es de Juan ni de Pedro. El proyecto es de Dios. La iglesia es de Dios. Y nosotros estamos llamados por Dios a edificar el cuerpo de Cristo, a perfeccionarnos a cada uno para el día en que nos encontremos con el Señor, estemos listos. Ya sea que venga, o ya sea que muramos y nos vayamos con Él. Y esa es la función pastoral de los líderes en la iglesia. Vengan y unáramos en este proyecto para edificar los muros que han sido destruidos. Dios había llamado a Nehemías a una noble misión muy importante para aquella época, y él no estaba dispuesto a renunciar.
Nehemías nunca renunció a lo que Dios lo había llamado a hacer. Y cuando nos vemos la vida de Nehemías nos damos cuenta que habían 3 cualidades esenciales que todo líder debe tener: la pasión, la integridad y la perseverancia. ¿Con cuánta pasión venimos aquí a recibir la palabra de Dios? ¿Cómo está tu pasión? Si tuviéramos un termómetro para medir tu pasión por la obra de Dios, ¿cuántos grados Fahrenheit tendría o Celsius? Estaría bien alto, en los 100 Fahrenheit. Tu pasión sería una pasión bien, con la temperatura bien alta, con ese deseo de servir a Dios. Cuando hablamos de pasión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese entusiasmo por asumir la tarea que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Ese ánimo, ese deseo de llevar adelante la misión a la cual Dios nos llamó. Ese deseo inquebrantable de llevar adelante el proyecto de salvación. Es soñar en grande, hermano. Es no conformarse. El apasionado no está mirando la realidad. No está viendo los detalles. No está cayendo en el perfeccionismo ni en la crítica. Él está en manos de Dios. Y sabe que aunque lo que ve ahora no es mucho, lo que vendrá será mucho mejor. Amén. Apasionarnos por la obra de Dios. Tener ese deseo inquebrantable de cumplir con su llamado. Lo otro que tenía Nehemías era esa capacidad natural de animar a otros, de motivar para el trabajo. Nehemías era un motivador por excelencia. Lo encontramos en el verso 17, cuando él dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Qué bonito, esforzar las manos que Dios nos ha dado para hacer cosas buenas por Dios, para hacer cosas buenas en nuestra iglesia. Capacidad para motivar a otros. Es la manera que tiene el líder de articular metas de una manera sencilla. A veces queremos un proyecto tan sofisticado y al final no terminamos en nada. Ahora mismo nosotros tenemos delante una misión que Dios puso y surgió así de manera espontánea a través de una de nuestras líderes, la hermana Mimi. Es algo sencillo. Ir a Homestead, llevar alimentos, compartir el evangelio. No hay que hacer algo tan sofisticado. Es tener el deseo de servir de manera sencilla, pero organizada a Dios. Entonces también es muy importante que nos motivemos unos a otros, que nos alentemos en el camino, que tengamos esa confianza plena en que Dios está presente, nos protege y nos guía. Dios siempre está presente en nuestras vidas. Dios siempre está presente en nuestras realidades. Ser como Nehemías, un hombre que confiaba plenamente en Dios. Por eso él recordaba siempre: miren, recuerden todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha estado con ustedes durante esa... ¿Se acuerdan cuando pasaron por esos momentos tan difíciles de su vida? ¿Se acuerdan cuando llegaron aquí que no tenían nada? ¿Se acuerdan de esas cosas y cómo Dios los levantó y cómo Dios los mantuvo unidos en esta iglesia? ¿Se acuerdan de esas cosas? La presencia de Dios acompañando a su pueblo. Qué cosa más maravillosa, pero a veces lo olvidamos. Así somos prontos para olvidar las cosas buenas que Dios hace con nosotros. Dios siempre guía a su pueblo. Y el líder tiene que guiar al pueblo de Dios a esa fuente de poder y de gracia que solo se encuentra en Dios. Ustedes no están aquí ni por el pastor, ni por Juan, ni por Pedro. Ustedes están aquí porque los que Dios llamó a esta noble misión los quieren guiar a Dios, la fuente de gracia y verdad.
y de todo poder, porque Él es el que cambia las cosas. Es Dios el que cambia nuestra realidad. Y nosotros lo único que podemos hacer, lo que debemos hacer es confiar, tener fe en lo imposible, en lo que Dios puede hacer, aunque nos parezca imposible. También es un llamado a vivir en integridad. La integridad está relacionada con los pensamientos, con los comportamientos, con las creencias, con las formas de actuar del individuo. Es una persona en quien se puede confiar. El líder tiene que ser una persona en quien usted confíe, que es honesto, que es íntegro, que no dice mentiras, que no anda con medias verdades. Esa es la integridad. No falta nada en su carácter. Es una persona completa que sigue a Dios en su verdad y que usted sabe que puede confiar y contar cuando más lo necesita. La integridad también es muy importante en el liderazgo. ¿Por qué había gente allí que se oponían al proyecto? ¿Por qué estaba allí Sanballat, Tobías? ¿Por qué estaban opuestos al proyecto? ¿Por qué no les convenía? Porque les convenía que esa situación perdurara, así se mantuviera, para ellos explotar al pueblo. Eso era lo que estaba pasando allí con la usura. Estaba esclavizando a sus hermanos. Y eso no estaba bien delante de Dios. Y por eso Dios movió hasta un rey para que comisionara a Nehemías y fuera instrumento de bendición para aquellos. Y por último, mis queridos hermanos, hay un llamado a la perseverancia. Perseverar, decía el Señor, perseverar hasta el fin. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuán importante en la vida cristiana es perseverar cuando vienen los problemas? Cuando las cosas que estamos llevando adelante pues empiezan a aparecer tropiezos. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo la casa de mi mamá, era un proyecto constructivo y fue hecho por fe. Nosotros empezamos sin dinero. Oigan bien, mi mamá me dijo, ni yo le creía a mi mamá me dijo, la casa la vamos a hacer de placa. Y yo le dije, mami, vamos a hacer unos cuarticos con un zinc, es lo que nos da el gobierno. Y mi mamá me dijo, porque una mujer de fe me dijo, la casa la vamos a hacer de placa. Y ahí está la casa terminada. No es una ilusión, no es algo fruto de la imaginación y del entusiasmo de un loco apasionado. Es fruto de una fe. Dios después se encargó de tocar corazones en la familia, en los sobrinos, y apareció dinero de todas partes, pero hicimos una buena administración de los recursos. Nos sacrificamos, comimos potaje y chícharo muchas veces, sí, no nos compramos nada, no malgastamos, hicimos la casa como mi mamá la quiso, y ahí la tienen. Y me recuerdo que pasó una señora Olimpia, ¿para qué le vas a dejar esa casa? Cómete el dinero. Era una amiga de ella. Se lo decía, pero mi mamá tenía esa fe y la casa está allí. Ahí hay testigos de que la casa se terminó. ¿Amén? No es un cuento para que la predicación quede bonita, es una realidad de lo que Dios puede obrar por fe. Dios puede obrar por fe, hermano, pero hay que perseverar, porque la fe también es perseverancia. No es solo creer por un momento y cuando llegan las dificultades nos rendimos y nos cruzamos de brazos, nos echamos a llorar y decimos, bueno, ya no se puede. Bueno, no tenemos dinero. Sí se puede. Vosotros veis el mal en que estamos, pero, siempre hay un pero, vosotros veis cómo está la ciudad, la ruina, las puertas quemadas. Ustedes ven toda esta realidad que nos asusta y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo vamos a hacer todo esto? Tenemos gente que se opone, tenemos los Sanballat. Confíen, tengan fe que Dios va a reconstruir los muros. Vamos a unirnos en este problema. Vamos a llevar adelante el plan de Dios. Que ante la oposición se pueden hacer dos cosas. La primera es orar. Y orar es muy importante. Porque la oración nos va a permitir pensar con sabiduría, con la sabiduría de lo alto,
y no reaccionar de manera inadecuada. Pero lo segundo es lo que hizo Nehemías también. Porque si usted lee más adelante, y no voy a entrar en detalle, hay oraciones de Nehemías a Dios. Oiga bien, hay oraciones de Nehemías a Dios que son una queja bien fuerte. Que si usted la lee, usted puede decir, ¿cómo ese hombre de Dios, del cual nos está hablando el pastor, pudo haber hecho una oración así, pidiendo lo malo para la otra persona? La hizo, ahí están, léanlo. Les invito a leer el libro de Nehemías. Pero era Dios. Y el problema de nosotros es que nos quejamos con el hermano y decimos todo lo que tenemos dentro, que no es en realidad lo que sentimos por esa persona. O sea, estamos reaccionando de la peor manera. Cuando usted se va a quejar por alguien o por algo que está pasando en la iglesia, quéjese a Dios, porque Él es el que puede asimilar toda su frustración, todo su enojo, y de ahí no va a salir y no le vamos a hacer daño a Dios. Pero no nos sintamos así, hermanos queridos. Oremos a Dios como Nehemías y soltemos todo lo que tengamos dentro. Descarguemos con Dios, peleemos con Dios por las cosas que nos pasan, por las cosas que nos hicieron. Usted lo puede hacer y Dios lo va a entender, lo va a guiar, lo va a calmar con su presencia y con su amor, para que todo eso que está dentro salga. Pero cuando termine de orar, porque orar no es solo hablar con Dios, usted pueda también recibir la palabra de Dios que lo cambia, lo transforma. Y cuando vea a sus hermanos que han hecho cosas que no le gustaron, ya usted no lo va a mirar con ira, no va a decirle nada malo, no va a reaccionar para ofenderle, para seguir complicando las cosas, si no le va a dar palabras de aliento y de esperanza. Nehemías allí estaba llamando al pueblo a permanecer cada uno en su labor, pero él no solo que oró, sino que ante la oposición tomó medidas, porque no nos podemos quedar de brazos cuando las cosas no están saliendo bien. Hay que hacer algo. Como dicen los buenos bautistas, orando y con el mazo dando. Hay que orar a Dios, pero también hay que tomar decisiones y medidas y hacer las cosas como Dios manda. Hay que hacerlo, ¿verdad? Para que todo fluya, para que el proyecto siga adelante. Nehemías fue muy amable, pero a la vez fue firme. Y esto es difícil, bien difícil, mantener la ternura de Dios para a la vez tener firmeza de carácter para decir las cosas como hay que decirlas y tomar decisiones a tiempo que eviten males mayores. Él reunía todas esas cualidades. O sea, él era positivo, como muchos reclaman, hay que ser positivo. Nehemías era positivo en gran manera, pero también se daba cuenta de las cosas que no estaban bien. Por eso él decía allí, hemos visto el mal que hay, las puertas están quemadas. Sí, había conciencia de que algo estaba mal, de que las cosas no estaban sucediendo acorde a la voluntad de Dios. Pero sobre todas esas cosas, después de ese análisis de la realidad, estaba la positividad de aquel que ha creído en Dios y que tiene toda la esperanza puesta en Él. Nehemías tenía toda la disposición del mundo para trabajar duro, para hacer los sacrificios más grandes, para humillarse allí y servir. Y por eso fue nombrado gobernador, por eso Dios lo escogió, porque él estaba dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Y lo hacía con amor, pero lo hacía con firmeza, con carácter, como un hijo íntegro de Dios que defiende el proyecto que Dios ha puesto en sus manos. Tenía una disciplina, y esto es lo último que quiero, y es muy importante. Cuando nosotros, Dios nos llama a hacer algo, tenemos que terminarlo. Si Dios nos llamó allí a Homestead, hay que llevar adelante esa misión. No podemos empezar una cosa hoy para hacer otra mañana. Eso no funciona así. Eso no hace bien ni a la iglesia ni a nadie. Porque en primer lugar ahí hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios necesita unirse. No solo en este proyecto, no es la única visión, no es la única misión, no es la única tarea. Fue algo que vino porque Dios lo trajo en tiempo de pandemia. Y no lo podemos dejar así.
Cuando usted siembra la semilla, usted tiene que cultivarla y regarla. No puede dejar el campo allí a barbecho, porque sabe bien que con el tiempo se perderá la cosecha. Entonces tenemos que tener disciplina para finalizar las cosas que Dios nos manda a hacer. Si lo que Dios nos está mandando a hacer, y entendemos como iglesia, es que fundemos allí una misión, es que hagamos una iglesia allí, o es que simplemente hagamos un servicio comunitario y social, tenemos que llevar adelante ese proyecto en amor, animándonos, fijándonos en las cosas buenas del proyecto y no en los detalles, no siendo tan perfeccionistas ni tan criticones. Brillar, como dice, brilla con tus palabras de alegría, de aliento, de ánimo a los que con amor están sirviendo y trabajando y tratando de hacer algo, un poquito, que Dios le manda a hacer en estos tiempos. Saber cómo enfocarse en lo esencial sin permitir que el perfeccionismo estorbe nuestro camino. Porque pasó algo allí, rápido, en el capítulo 6. Mire lo que pasa a veces, muchas veces pasa así en los proyectos que estamos llevando adelante. Dice, fue terminado el muro, pues el 25 del mes de Luz, en 52 días terminaron aquella muralla. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No era obra de Nehemías, no era obra de Zorobabel, no era Esdras, el sacerdote, no. Era la obra de Dios a través del pueblo y sus líderes que se habían unido juntos en una visión y en un proyecto bien definido de reconstruir las murallas, el templo y la vida religiosa de un pueblo. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno, y ahí sacaron problemas. Fíjense que siempre hay problemas. De Secanías, hijo de Ará, y Jonán, su hijo, había tomado por mujer, y le sacaron toda la historia familiar. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él las referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. En esa situación, aún así, Dios cumplió su plan, y Nehemías no se rindió. Nehemías perseveró hasta el fin, siguió llevando con pasión y con alegría y motivando a otros en que sí se puede hacer esta obra, y finalmente la obra se terminó. No todas las puertas habían quedado al mismo nivel cuando fueron hechas, pero se habían hecho las puertas. No todo lo que vamos a hacer como iglesia o en un proyecto determinado va a ser perfecto, pero se está haciendo la obra de Dios. Amén. Y eso es lo importante. No fijarnos tanto en los detalles, sino ver el cuadro completo, ver toda la maravilla que Dios tiene delante de nosotros para realizar con amor, con sencillez de corazón, con humildad. Que Dios nos bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos, que podamos venir juntos, que podamos escuchar este llamado de Dios a venir a sus pies juntos para edificar los muros, los valores de nuestra fe, nuestra identidad como iglesia, nuestros principios cristianos. Vengan, mis queridos hermanos, no nos cansemos, perseveremos hasta el fin, y a su tiempo el Señor dará el fruto de nuestros esfuerzos. Que Dios te bendiga.